Bueno, apaguen, que empiezo yo. Noelia y Rocío. Vamos a presentar nuestro mapa conceptual. Nosotras lo dividimos en cuatro ejes importantes. Eh, bueno, va a empezar hablando Noé. Hola, bueno, comenzamos nuestro trabajo con la convicción de que todos los habitantes de este país, en algún momento de un modo u otro, pasamos por la experiencia escolar. Hemos transitado la escuela, tuvimos maestros que nos han enseñado, hemos aprendido a leer y escribir, leccionar de las instituciones educativas, además de los procesos de alfabetización, incluye el acceso a la cultura, la transición de una historia común, de normas y códigos de convivencia, el aprendizaje con pares y la certificación para el proceso a un trabajo. Para abordar las problemáticas que atraviesan e interpelan a la educación secundaria en el siglo XXI, no podemos desconocer ni la historia de la educación argentina ni las preocupaciones académicas sobre las políticas sociales contemporáneas, además de tener en cuenta la complejidad del contexto actual. Bueno, es evidente la necesidad de un cambio profundo, ya que se evidencian cuestiones arraigadas que han cumplido su ciclo y necesitan ser reformuladas. Para promoverlo, se debe considerar el contexto actual, los cambios que se han producido y los desafíos que presenta. Frente a esta multiplicidad de factores, la escuela debe resignificar el lugar y su función. Creemos que como futuros docentes debemos plantearnos estas preguntas y muchas otras. Debemos indagar sobre nuestro rol sobre el lugar que ocupa la escuela en la sociedad actual. Bueno, el eje número 1 lo pusimos como actores. Dentro del texto de Silvia Novich encontramos que claramente la diferencia entre grupos que forman parte de la educación o de nuestra estructura de escuela. Vemos a un grupo formado por los equipos técnicos y de gobierno como representación del Estado, donde los mismos proponen consenso para establecer objetivos educativos y rediseñar la gobernabilidad del sistema, buscando potenciar el Ministerio de Educación con recursos, recuperar las instituciones por el Estado y establecer bases políticas. Y así también proveer educación igualitaria, sumando a la formación docente y la planificación de la gestación, logrando así la unificación de las diferentes jurisdicciones escolares. El segundo grupo está formado por padres, tutores y alumnos, donde expresan que el sistema educativo perdió su papel central. Se refieren a superiores. Si se sienten como huérfanos, los jóvenes no se sienten incluidos por ellos. La educación dejó de ser un signo de jerarquía presente y de proyección futura. Tampoco se sienten contenidos por el sistema, plantean la falta de credibilidad sobre las intenciones de los gobiernos provinciales, mientras que sienten mayor confianza en el accionar y las instituciones del gobierno nacional. El problema es la falta de conexión entre el sistema nacional y las jurisdicciones provinciales. Y por último, como tercer grupo, se menciona a los docentes y gremios que los representan, grupos que se encuentran en constante encontronazos políticos por la situación. Manifiestan frustraciones por la falta de apoyo de la sociedad y las políticas, y es sobre quienes en gran parte recae la exigencia sobre nuevos modos de abordar las problemáticas del contexto, sumando a sus expectativas salariales las actitudes del gobierno y los gremios, y la lealtad de los sindicatos. Bueno, otro eje que planteamos son los distintos momentos históricos del Estado y las funciones que estos le asignan a la educación. Filmus, en su texto, señala que la educación ha estado sujeta a diferentes cambios y concepciones. Cada uno de los modelos de Estado en distintos periodos históricos adjudicó funciones diferentes al sistema educativo y en torno a ellas han concebido sus estrategias de articulación con la sociedad. El primer momento que señala el autor es del Estado liberal. En este momento la preocupación del Estado se consolidar su poder y construir un modelo de ciudadano que más allá de la dominación de técnicas de trabajo
pueda responder a sus demandas y contribuir a conseguir sus propósitos. Esto lleva al surgimiento del sistema educativo nacional. La educación deja de estar en manos de la Iglesia para estar centralizada en el Estado, quien baja los contenidos, para de esta forma inculcar sus valores y construir la consolidación de su poder y afianzar el proyecto de país agroexportador. El segundo momento es del estado de bienestar con Perón. Ante el nuevo contexto mundial, la Argentina comienza un nuevo proyecto nacional y comienza el periodo de industrialización. Es así que surge la necesidad de mano de obra calificada, capaz de responder a las nuevas demandas del mercado. Es por esto que la educación se incorpora como estrategia de capacitación y formación para el trabajo. Otro rasgo fundamental de la escuela en este momento es como derecho de los ciudadanos, fomentando la inclusión e integración de distintos sectores a la vida política. El autor señala que entonces la escuela cumple con una doble función homogeneizadora, integrando a los distintos actores sociales y por otro lado un efecto diferenciador, dotando a cada individuo el capital necesario para dar respuesta a las demandas de su rol en el Estado, en la sociedad. Eh, Luego irrumpe el modelo de Estado que el autor llama oligárquico, irrumpe la democracia argentina en un clima de crisis social. Es así que este enuncia un discurso contradictorio, que si bien por un lado busca modernizar y dar lugar y dar un lugar importante a la educación en el crecimiento, en la práctica lo que hacían era desentenderse de la distribución social de los conocimientos a través de la escuela y se ocupó de ejercer la persecución ideológica a docentes, estudiantes y científicos. Esto devino en un éxodo masivo y en un deterioro de la calidad educativa, centrando su atención en el disciplinamiento y exclusión de los actores y contenidos que no brindaran una garantía ideológica. El otro momento que distingue Filmus es el estado emergente o postsocial, que se caracteriza por no intervenir en la economía, estableciendo pautas de competencia, pero dando un lugar central al mercado en la regulación de ciertos procesos económicos y sociales de desarrollo. En materia social, esto tiene su impacto, ya que las instituciones de la sociedad quedan desprotegidas. El Estado regionaliza, descentraliza, al mismo tiempo que con la excusa de reducir el gasto público, desfinancia la educación. Estamos frente a un Estado que se repliega sobre sí mismo, transfiriendo responsabilidades hacia el mercado y la sociedad. Como último momento, agregamos el nuevo estado de bienestar. En 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner, quien viene a proponer un nuevo modelo de estado benefactor basándose en la ideología peronista que anteriormente nombramos, por lo que el Estado vuelve a cumplir un rol central en la regulación de la economía y las instituciones de la sociedad. En este sentido, se sancionaron distintas leyes en torno a la educación, como Ley de Educación Nacional, Ley de Financiamiento Educativo, Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otras. Esta modificación buscaba dar respuesta a la emergencia del contexto a un creciente deterioro en su calidad. Se proponía achicar diferencias entre las distintas provincias, potenciando un centro, lo que sería el Ministerio de Educación de la Nación, cuya responsabilidad iba a ser oír las demandas de las provincias y dotar de recursos en donde sea necesario. Bueno, yo voy a hablar del eje número 3, que se refiere a las problemáticas que atraviesa la educación. Y dentro de las dificultades que atraviesa, una de las más importantes es la falta de recursos. Y la misma se puede ver reflejada en los diferentes actores, como faltas de políticas pedagógicas desde el Estado, lo que forma las burocracias de la enseñanza, como una falta de capacitación y herramientas de los propios docentes a cargo de enseñar, frente a las diversas realidades socioeconómicas de los alumnos, y la falta de recursos también se ve en la estructura de las escuelas. Muchas veces nos referimos a viejos edificios que se caen a pedazos, que no cumplen con las condiciones básicas de habilitación o simplemente la falta de bienes que permitan dar una clase. Como fundamental, la falta de recursos económicos del alumnado es una gran problemática. Hoy se pone un gran acento en la importancia y al mismo tiempo una crítica en la educación como hospitalaria o asistencialista, donde muchas veces cumple con la función alimentaria de muchísimos niños, que cabe aclarar no es la función de la educación. Lo que llevó a que países latinoamericanos con crisis económica llevaba a familias que dejen de lado necesidades básicas como son la salud y la educación, y las tasas de educación en nuestro país crecieron mucho, pero eso se debe a que eran de las pocas o la única comida que tenían esos niños al día. Hay una puja dentro del mismo Estado entre nación y provincias, y esto se refiere a la coparticipación de impuestos. Esto enriquecía por lo general a la nación, y esto fue
el fondo que se usaba para lo que son las políticas públicas. Y eso se relaciona con la voluntad política del momento. Hay momentos donde la educación era un instrumento para sociabilizar a los ciudadanos con conocimientos básicos y había momentos donde pasaba a ser un instrumento para la economía. No podemos dejar tampoco de hablar del término igualdad, porque hasta qué punto podemos plantear esta igualdad. Dentro de todas las individualidades que se cruzan en el contexto de la educación, es muy difícil. Educar partiendo de una igualdad de génesis es un error, ya que está demostrado que no todos partimos desde las mismas bases. Como docentes, tenemos la responsabilidad de tratar, conocer y dejar de ser todas esas individualidades, propiciar un ambiente de conversación, dotar de ánimos, conocimientos, de esperanza, utilizando un lenguaje amoroso a todas las personas que consideramos que nacen con mala suerte. La tarea del maestro es crear comunidad y singularidad a la vez, siendo y provocando esta alteridad. En este sentido, en las experiencias escolares podemos tomar dos opciones. No cesar de inventar y reinventar modos de enseñanza o, por el contrario, persistir en esta lógica implacablemente evaluativa. Bueno, como eje 4 planteamos los desafíos. El desafío como docente es pensar cómo podemos preparar, proponer ideas y abrir el diálogo, cómo facilitamos el camino a la participación, no solo entre los mismos jóvenes, sino también con los adultos que acompañan en la construcción de estos espacios de participación que proporcionan el protagonismo de todos los miembros y que suelen diferenciarse de aquellas propuestas que no lo intentan, que no incluyen a todos. Desde la existencia del otro, pueda pensarse educativamente entre el conocimiento y el desconocimiento, poniendo en práctica no ya el diálogo que implica una relación asimétrica verticalista, que ya se realiza bajo las condiciones de quien lo convoca. En general, las instituciones han preferido ir por el camino del diálogo y no por el camino de la conversación, que es un gesto diferente que implica dejarse afectar por lo que el otro dice, por su forma de interpretar la existencia y dar paso así a la alteridad. alteridad. Es una forma de evitar las diferencias. En cuanto a justicia, el autor Carlos Escría dice: comprendemos justicia como el paso del otro en nuestras vidas, en nuestras prácticas y en nuestros saberes, contribuyendo a comprender la educación en términos de relación, es decir, amistad, fraternidad, la igualdad, amor, sobre gestos mínimos, no menores, sino mínimos, el contacto entre personas, el reencuentro cotidiano, el estar juntos, la conversación, el apoyo del otro, aprender a escuchar, lo escolar y lo social, aprender a mirar. La justicia social y la hospitalidad se encuentran para dar lugar al desconocimiento, al desconocido, al anónimo, a aquel que se rotula como diferente, recibiendo esta diferencia sin juzgar. Bueno, otro ítem importante dentro del desafío de la escuela tiene que ver con la competencia. Es un desafío cuestionar y preguntarnos acerca de la significación que tiene para los alumnos la escuela, ya que la misma exige a todos lo mismo, pero no todos parten del mismo punto de partida, pero sí son evaluados con la misma vara. Evaluación que comprende también a los docentes. ¿Es acaso justo? ¿Es acaso el fin que persigue la escuela fomentar la competencia entre estudiantes? ¿No lleva acaso a la frustración? Pues la escuela propone y brinda un determinado contenido para sus alumnos y quienes lo incorporen con mayor rapidez y eficacia son los buenos alumnos, los inteligentes. Esta forma de hacer escuela es excluyente y a decir de gentil egoísta. No toma en cuenta que no todos partimos del mismo contexto, que este influye en los resultados y en la disponibilidad material y emocional de aprender. Este modo de hacer escuela es en cierta medida aleccionador. No triunfan, no tienen éxito los que no se esfuerzan. En cambio, quienes se esfuerzan lo suficiente sacan buenas notas y tienen éxito. ¿Qué estamos enseñando entonces? Es una mirada meritocrática de la educación. La competencia es un dispositivo disciplinador de corazones y mentes. De este modo, la escuela se convierte en una institución que se inventó para justificar la arbitrariedad de los poderosos y la resignación de los oprimidos. También nos pareció importante hablar de la calidad, ya que no solamente es en relación a su contenido, sino la pertinencia y a la aprehensión. ¿Es posible educar a chicos con hambre? ¿Es posible educar en una escuela sin calefacción? ¿O si lo que yo les estoy enseñando va a ser relevante en sus vidas?
el docente que está en el aula tiene un apoyo, tiene las herramientas, o qué más podemos hacer como sociedad para contribuir en esto. Todos tenemos una responsabilidad ética de estar disponible como docentes para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos y a cada uno, y nos sentimos responsables por buscar los modos en que la enseñanza tomará lugar. Esto nos hace pensar en la diferencia de equidad e igualdad, un desafío para poder educar a las generaciones futuras y repensar sobre las oportunidades de acceso que tienen los jóvenes y su permanencia dentro del sistema educativo.